Historias de Mesa Camilla. Buenas tardes a todos. Pues sí, ha sido una cosa imprevista totalmente esta entrevista porque como me llegaron las noticias de que en Rabanal del Camino había una persona que los domingos en un albergue, concretamente el albergue del Pilar, pues hacía, pues lógicamente, esas labores del pulpeiro, que es comer un pulpo, un buen pulpo. Pues nada, fui allí a tomar pulpo y cuál no sería mi sorpresa que había un gran profesional que estaba realizando esa labor exquisito. Y ya como era última hora, me vino a la mente, como siempre dentro de nosotros, diciendo, y bueno, ¿y por qué no le pregunto un poco sobre el pulpo y concretamente tradición del pulpo y qué relación hay con maragatería? Al principio, como estaba todo esto, fue imprevisto, cuando le comenté el tema, parecía que era una cosa, no sé, que se salía un poco fuera de lo previsto, puesto que no le había hablado nada anteriormente, pero enseguida creo que tuvimos un feeling grande y al final yo creo que hizo una observación, aparte del trabajo y su profesionalidad, en lo que era la tradición del pulpo con relación al maragato. Pienso que es que mejor que él escucharle y agradecerle esa confianza de que en ningún momento estaba previsto hacer esta entrevista. Bueno, pues estamos en un albergue en Rabanal del Camino, y creo que se llama el albergue del Pilar. Estamos a 24 de julio, domingo. Por lo visto existe una tradición, no de hace mucho tiempo, de la figura del pulpeiro. Y el pulpeiro, pues es una figura que a mí me gustaría conocer, y qué mejor que estando delante de uno de ellos. Le pido el favor y ahora mismo le preguntaría primeramente cómo se llama, porque desconozco ni cómo se llama, ni de dónde viene, y cuál es, pues bueno, su pequeña personalidad. Y después ya le preguntaré, por ejemplo, qué es un pulpeiro, pero de entrada, ¿qué pulpeiro tenemos delante? Bueno, yo me llamo Víctor, mis orígenes no tienen nada que ver con el pulpo, soy un pulpeiro tardío, de los que aprendieron. Normalmente el pulpo forma parte de sagas familiares que se heredaron de abuelos, padres, viene de tradiciones de 2, 3 generaciones, gente que se ha dedicado toda la vida. Es un negocio fundamentalmente ambulante que se hace en diferentes lugares a lo largo de toda la semana, de todo el mes, y se va haciendo un circuito, El pulpo, evidentemente, siempre se comió en ciertas zonas geográficas, formó parte de un acervo cultural, sobre todo en el entorno de Galicia y aledaños, y hoy pues se ha extendido a muchas otras zonas, ha crecido el gusto por el pulpo. Solo tiene un pequeño problema, que a medida que se come más pulpo, hay menos pulpo disponible y por tanto el que se tiene que comprar pues se ha encarecido mucho. Ese es la raíz. Ese es parte del problema. Yo hace un momento comentábamos, que no te conocía, que había una tradición magrata con relación a esa toma del pulpo. ¿Cómo empezó esa historia del pulpo relacionada con la arriería? Bueno, en realidad el tema de la arriería es más con el transporte del pescado hacia el interior de España, de la península, utilizando un poco el conocimiento, las redes comerciales que tenían creadas los arrieros. A medida que fue declinando el negocio de la arriería, aprovecharon su conocimiento de las rutas y empezaron a trasladar pescado, utilizando los neveros, los hielos de los neveros del Teleno. Subían a cogerlos, bajaban grandes placas de hielo en caballerías forradas en paja, y eso lo transportaban a la costa. Recogían el pescado, lo traían fresco, y cuando venía, evidentemente, ese hielo prensado se iba derritiendo poco a poco, bajaban nuevas placas, los estaban esperando normalmente en algún pueblo donde eran naturales de la maragatería,
y volvían a forrar ese pescado con nuevas placas en las caballerías y llegaban hasta el centro, fundamentalmente a Madrid. Y eso explica un poco la tradición de los negocios de las pescaderías que son regentados por maragatos. Existe una cultura en la cual, por lo visto, el pescadero maragato era como una firma de ser un buen profesional, conocer el producto. Sí, cierto. Ya venía un poco del prestigio que tenían como arrieros, ser gente fiable, gente a la que podías confiarle tus pertenencias e incluso podías confiarle personas que estaban a tu cargo, porque trasladaban hasta personas. Correcto. Víctor, y yo muchas veces me he preguntado, ¿existe una formación para trabajar ese pulpo? Para decir, hay que tener unas condiciones ideales, el material tiene que llegar a uso, la preparación de ese pulpo, la cocción, todos esos temas, lógicamente es un saber hacer, es una profesión. No quiero que me desveles tus secretos. Como me pregunta mucha gente cómo se hace el pulpo, cuánto tiempo, qué tal, no sé qué. Y yo le digo, pues el pulpo debe tener 18 secretos. Yo le puedo 18 principios para hacer una buena cocción. Yo puedo descubrir 13 o 14, pero los últimos me los guardo. 13 o 14 no tengo ningún problema en decírselos. Dinos algunos que sean comentados. El primer concepto, lo primero que hay que procurar un buen producto. Ese es la primera piedra angular. La materia prima tiene que ser buena. Muchas veces muchas veces viene y dice, es que a mí en casa no me queda el pulpo como tal, no sé qué. Es que uno de los fundamentos es que hay que tener buena materia prima. Y normalmente la materia prima tiene unos secretos para detectarlo. Eso lo sabéis los profesionales. Efectivamente. Yo el pulpo que utilizo no es el mismo que se compra en un supermercado. Evidentemente, llega a través de otros circuitos. Por ejemplo, yo compro pulpo, pues, sucio. Tiene que venir sucio, porque eso es garantía de que es un pulpo congelado en alta mar. ¿A qué te refieres cuando es pulpo sucio? ¿A que viene congelado? Viene sucio, recién pescado, con toda la suciedad. Tienes que descongelarlo y tienes que lavarlo. Eso es garantía de que ese pulpo no ha sido procesado en ningún sitio. No ha sido tratado, digamos, no ha sido tratado. Quiere decir, otros pulpos que vienen limpios porque ha sido tratado. Eso es el ABC. Bueno, pues ya conocemos algo, Claro. Entonces, saber detectar el pulpo que es fiable, el pulpo que tiene una buena cocción, que tiene un rendimiento, que tiene, pues, evidentemente tienes que saberlo comprar. Tienes que estar en las redes comerciales que se compra un pulpo de una calidad determinada. ¿Llevas mucho tiempo, Víctor, en el tema? Pues yo llevo en el negocio del pulpo, yo llegué accidentalmente. Bueno, es verdad que nos decías que era accidentalmente. Soy accidentalmente. Y yo aprendí de una forma, por una casualidad. También es cierto que he investigado muchísimo. Hay gente que quiere llegar y cocer el pulpo de un día para otro. No. Cuesta mucho aprender a cocer pulpo. Y cuesta mucho, además de lo que te enseñan, cuesta mucho el ensayo-error y tienes que estropear muchas piezas antes de cocer el pulpo bien. Porque son de esas cosas... es un reto. Ahora lanzo un reto. Se podría hacer un ciclo de formación profesional para enseñar a la gente a comer pulpo. No sé si habría candidatos suficientes pero desde luego sería, lo digo medio en broma, medio en serio, pero sería una buena materia para un ciclo de formación profesional. Curioso. Entonces, ¿hace mucho tiempo que empezaste con este tema? Yo empecé hace unos 15 años. Hace unos 15 años, accidentalmente. ¿Por qué accidentalmente? ¿Por qué no pensabas en ello en esos momentos? No, porque yo tenía otra profesión, me dediqué siempre a otras cosas, y casualmente, a través de conocer a una persona con la que tengo un vínculo, pues me fui introduciendo progresivamente. En el tema del sí. Y bueno... ¿Por qué te atrajo? Apareció, porque siempre... A ver, yo además de mi profesión siempre me atrajo
todo lo relacionado con la gastronomía y el turismo. Por eso. De hecho, tengo un posgrado en turismo, entonces siempre me atrajo colateralmente el tema de las cosas relacionadas con el turismo. Sería de la hostelería, turismo relacionado con la hostelería. Bueno, también puede ser por otro tipo, tipo también que puede ser variar el turismo. Y apareció luego pues la oferta de una casa de comidas en un lugar de feria. Y bueno, y se planteó como una especie de reto, de juego, de, ay, ¿por qué no cogemos esto? Y bueno, se inició allí el proceso. Bien. Sí. Tenemos claro que es un producto de formación con tiempo, o sea, que es error, como decías tú, investigación-error para que ver cómo va saliendo esto. Cosas. Por eso, o sea, que es una cosa viva. Después de 15 años sigo aprendiendo cosas. Sí. Es un tema que no es sencillo, sino que se necesita, aparte de esa materia prima de una calidad, de un proceso después incluso de investigación, de cómo se trata el pulpo. No vamos a descubrir secretos. Efectivamente. Pero las no cosas es sencillo. genéricas se aprenden rápido. Sí. Pero evidentemente, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento fuera de la grabación, pues es muy fácil cocer pulpo e incluso se puede aprender a darle el punto para comerlo a una hora determinada. Pero claro, lo complicado es si tú tienes que servir el pulpo que has cocido hace 4 horas, lo tienes que seguir sirviendo en buenas condiciones en estos momentos. Quiere decir, y eso requiere una cierta pericia. Tienes que saber cómo tratar ese producto para que 4 horas más tarde ese producto siga teniendo buena calidad. O sea, esas condiciones óptimas que te exige que tú estás acostumbrado a darlo en un tiempo mucho más pequeño. Efectivamente. Cualquier error en ese proceso, pues evidentemente se paga en la calidad. Quiere decir, tú no manejas bien la temperatura y pues el pulpo se te pasa, o queda más duro de la cuenta. Y eso, pues realmente es una habilidad. Y luego está el tema del cliente. No a todos los clientes les gusta el pulpo de la misma manera. Justo, que depende del paladar a lo mejor del cliente. Claro. Que tú tienes que conocer. Que si o bien te lo dicen o lo conoces por antecedentes, porque te ha venido otras veces y sabes cómo le gusta a esa persona el pulpo. Entonces tienes que saber dárselo de la manera que a esa persona le gusta. O sea, que es bastante complicado, no solamente es la preparación, sino a quién va dirigido ese producto final. Bueno, digamos que son todos añadidos. Quiere decir, cuanto mejor puedes hacer, cuanto más atento estás a todas estas consideraciones, pues evidentemente conoces mejor tu profesión y evidentemente tienes más éxito con el público. Bueno, yo he visto que hay mucho éxito, porque cuando vienes los fines de semana, en las horas en que hemos venido hay mucha afluencia de público y eso es que hay una gran aceptación al tema de cómo lo preparas. Bueno, es un añadido y es en cierta medida es sorprendente o no tan sorprendente. Evidentemente es un factor añadido en los negocios. A mí me va bien con los negocios donde vengo a hacer el pulpo, porque evidentemente pues tienen una infraestructura, tienen una clientela, pero evidentemente a los negocios el hecho de que yo venga a cocer el pulpo y a ofertar como un producto añadido a los negocios lo revaloriza. Ellos, a partir de ahí son ellos los que tendrían que decir pues cuánto porcentaje les aumenta la caja o más, menos. Eso ya no soy yo quien para decirlo. Evidentemente a mí económicamente me resulta rentable y yo creo que a los negocios también. Donde vengo también. Bueno, no hemos especificado, pero Víctor está en este albergue y lógicamente él hace el pulpo y este albergue pues surge la bebida o los complementos que ellos quieren. Y yo creo que ahí están satisfechos, como dice Víctor, ambas partes, de que el tema es muy agradecido porque la gente se ve, lógicamente, con la libertad. De tomarse el pulpo y elegir una bebida. Muchísima gente que viene y ese día no quiere comer pulpo porque quiere comer otra cosa. Siguen siendo mis clientes. Quiere decir, personas que un día vienen, comen pulpo y otro día vienen y comen otra cosa o no comen directamente. Quiere decir, esa libertad, siguen siendo clientes del local. Eso es. Sí, en ese sentido. Y hay incluso personas que son excelentes amigos míos de este albergue o de otro local cualquiera,
que no comen pulpo porque no les gusta o porque no está dentro de su... O que ese día no las apetece. Y siguen amigos míos y me tomo una cerveza con ellos en el local. Perfecto. O sea, no está reñido una cosa. Sí, por eso ya hemos ubicado donde Víctor está adaptándose a ese espacio en el cual es, en este caso, el albergue del Pilar. Claro. Otra cuestión, como albergue del Camino de Santiago, es por nacionalidades... la gente que tiene buena aceptación, la gente que quiere descubrir el pulpo, que quiere degustar el pulpo, y la gente que ya ves que no es su prototipo por textura, por hábitos alimenticios, por lo que sea. Entonces sí que en general hay ciertas zonas donde sí que puedes ofertárselo porque sabes que le va a gustar, y hay gente que tienes que andar con mucho cuidado, le tienes que dar un trocito para que lo prueben porque sabes que posiblemente no les guste. Claro, que aquí posiblemente, que es un albergue, pues coincides con gente que viene al albergue, que viene haciendo el Camino de Santiago. Claro, aquí este albergue es peculiar en ese sentido porque tiene una clientela de los pueblos de alrededor que viene, muchos de ellos, entre otras cosas, muchos de ellos a comer el pulpo el domingo, y luego tienen otro tipo de público que viene, que es el Camino de Santiago, los peregrinos que vienen a alojarse y que ven el pulpo, se extrañan. Muchos de ellos piensan que eso solo es de Galicia, se extrañan de ver que antes de llegar a Galicia ya pueden encontrar pulpo, y muchos de ellos deciden que quieren probarlo, quieren hacer una probatura. En general, yo diría que el 95% de la gente que prueba el pulpo le gusta, termina satisfecho curiosamente sí que suele coincidir con ciertas nacionalidades la gente que no le encaja. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Normalmente del norte de Europa. ¿Les gusta o no les gusta los del norte? Que los del norte de Europa, su paladar no tiene. Primero comen menos pescado y luego la textura del pulpo no en muchos de ellos no les encaja. Sí, muchos de ellos incluso hasta lo pelan para comerlo. Ay, qué curioso. Estos matices que te descubres, ¿no? Cosas interesantísimas con la experiencia tuya, ¿no? La verdad que es muy rico, y me decía Víctor hace un momento, ¿por qué no quedamos otro día y lo hacemos con tranquilidad? Digo, hoy puede ser un momento muy propicio, independientemente que quedemos otro día con más personas. Pero yo veía el momento oportuno porque esto es muy rico y perderlo y no grabarlo pues sería absurdo, totalmente absurdo. Yo te agradezco muchísimo, Víctor, todas estas cosas y la amabilidad, por supuesto, de charlar un rato contigo. Porque claro, yo no me atrevía, digo, bueno, ya esperé a que todo el mundo me acabara para intentar acercarme. La vida es un toma y es un das y tomas. Quiere decir, y yo me aprovecho de la capacidad del altavoz que representa, pues hacer una grabación y llevarlo a un programa de radio, y quiere decir, todo el mundo tenemos muchas cosas que agradecer. Por ejemplo, comentabas que en las ferias era muy típico lo que decías tú de los tratos, que podía en un momento determinado aparecer esa ración de pulpo como, digamos, como acercamiento, incluso como ese contrato a lo mejor no estar tan claro. Sí, las ferias, de hecho, es una cosa curiosa. Desaparecieron las ferias prácticamente porque desapareció el trato de animales, desapareció pues las ferias temáticas, como por ejemplo Santa Colomba. Claro. Pero en cambio el pulpo se siguió manteniendo. Y llegó el momento que el pulpo ya no era algo adicional a las ferias, sino que era el elemento central por el cual se hacían las ferias. Y últimamente, incluso las que quedan todavía en los pueblos donde se siguen haciendo ferias, lo que se hace es en torno al pulpo, porque la gente sigue asistiendo a comer pulpo. Y eso sirve como forma de acercamiento, de diálogo, de esas ambas partes. Claro, la gente de una comarca, porque las ferias tenían esa función, era el lugar de reunión de donde se hacían tratos, en el mundo que ya hemos dejado atrás, donde se intercambiaban, donde había compra-venta de animales y de otras, ganado, de vegetación, quiere decir, las plantas que se iban a comprar al mercado cuando había que plantar en primavera el repollo o la lechuga, quiere decir, eso se compraba en el mercado también. Eso prácticamente ha desaparecido, prácticamente está en retirada total. Quiere decir, la gente
quiere decir, ese mundo lo hemos dejado atrás prácticamente. Pero curiosamente, el pulpo era un elemento colateral de ese mundo, pero ha persistido en las ferias cuando ya ha desaparecido ese tipo de actividades. Y bueno, otros elementos que prefiero no juzgarlos, pues le han dado el golpe de gracia al pulpo de las ferias. Pero bueno, eso es otro tema. De tal manera que se ha convertido en hacer el negocio en torno al pulpo de las ferias. A eso me refería pues prácticamente está en retirada, porque eso ya no hoy es inviable. Que en su día es lo que decíamos, tenía ese acercamiento de diálogo como para... Bueno, originalmente sí. Tenía el pulpo, era como una forma de remate de los tratos. De hecho, se empezaba a comer pulpo muy temprano. El pulpo ya estaba hirviendo, ya estaba prácticamente desde las 9, las 10 de la mañana, que la gente empezaba a hacer tratos, y la forma que había era terminar el trato, ir a rematarlo comiendo una tapa de pulpo. Quiere decir, entre las dos partes de la compraventa, más los que se añadían. Quiere decir, había una figura muy peculiar en las ferias, que era el que se añadía a todos los tratos porque era invitado a la tapa de pulpo. Ah, sí, que también servía de testigo. Claro. Pero solía funcionar de que se sabía quién estaba en todos los tratos, porque la finalidad era apuntarse a la tapa de pulpo. Qué pícaros y qué sabios, ¿no? Pues la verdad que podíamos alargarnos, pero prefiero, fíjate, que nos quedemos aquí, porque decías en un momento que podíamos quedar más adelante, que yo agradecería, si existe esa posibilidad, con alguien más que nos sirviera de tertulia, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto es un buen aperitivo, Víctor. Yo creo que esto es un muy buen aperitivo como documento, como realmente es una fecha en la que estamos para darle vida y pasársela a nuestros compañeros de Radio Maragatería para decir, pues tal día, tal hora estaba hablando con Víctor sobre el tema del pulpo. Hay una cosa para remate que quiero comentar, que es que mucha gente me dice, es que yo hago pulpo en casa y es que no me sabe. Es que el pulpo tiene una serie de rituales. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo comerlo al aire libre. Mejor. Comerlo en un lugar semi-informal, abierto, donde incluso haya que compartir mesas colectivas. ¿Influye? No, yo no digo que influya, solo digo que se rodea de una cierta liturgia. Por eso que eso se rodea de una cierta liturgia. Entonces, por eso a la gente pues llega un momento que ir a comer el pulpo a la feria le gusta tanto y quiere decir a un espacio, porque hay una comunicación, hay un estar en torno a eso. Hay una mística que no tiene que ver con comerlo en casa. Evidentemente, sí, que el pulpo en casa también está bueno. Se convierte, digamos, en un rito. Claro. Pero comerlo en un ambiente, en un ecosistema determinado, parece que tiene otro sabor. Sí, que puede ser en este caso una feria o puede ser un lugar donde estamos hoy, en un albergue donde estás compartiendo con demás gente, incluso a lo mejor haciendo esa pequeña cola que estábamos haciendo. Es sorprendente, muy sorprendente. La gente cuando viene a comer el pulpo hace cola. Espera, claro, y no se molesta. Quiere decir, sabe esperar, tiene su número, coge su número, sabe guardar cola. Incluso eso en un restaurante sería impensable. Quiere decir, una persona que está esperando media hora que le sirvan el pulpo, media hora o lo que sea, estoy dando una referencia, pues en un restaurante se quejaría, En cambio, en el pulpo saben esperar de pie, guardan su cola. Quiere decir, se montan en la cola, se montan, pues a veces conversaciones muy interesantes. La gente se conoce, intercambia, suelta chascarrillos, nos reímos, hay una interacción. Que eso en un restaurante, en una casa, no se da. Eso es imposible. Qué curioso. Quiere decir, evidentemente a la gente, pues si yo tengo tiempo, pues evidentemente le llevo la tapa a la mesa o le recojo. Pero si estoy apretado de tiempo, la gente no tiene problema en coger su tapa y llevarla a su mesa, y quiere decir, y no necesita. Y en eso también forma parte de ese ecosistema.
ecosistema como consumidor agradable, como consumidor no exigente. Que es un disfrute, claro, esa historia se convierte en disfrute, porque claro. aceptas de esa manera que es eso, es lo que tú dices, esa comunidad que está esperando en torno al pulpo, digamos, en este caso. Y no pierden el tiempo, están en la cola y están pasándoselo bien. Quiero decir, y se deshacen, quiero decir, iba yo antes, voy yo antes, y termina todo, quiero decir, se crea como una especie de un vínculo especial, y de alguna manera, pues de parte de las tonterías de nuestra vida cotidiana, se vienen abajo en esa situación. Ajá. Muchas gracias, Víctor. La verdad que ha sido un placer, y el hecho de que podamos estar y que tú aceptes el estar ahora mismo aquí es un disfrute. Pues gracias a ti por esta oportunidad y entonces, por este momento. Pues si en algún momento sabemos cuándo esto sale al aire, pues te lo comunicaría de alguna manera. Diría, Víctor. Pues estupendo. Y si tenemos la ocasión de en otro momento estar en una tertulia pequeñita, no muy grande, porque si se hace grande dicen que se pierde un poco esa intimidad. Porque bueno, más que nada yo creo no es por la cuestión de lo grande que sea el grupo, la cuestión es que, como en todas las cosas en la vida, quiero decir, a las conversaciones hay gente que aporta y hay gente que no aporta, o incluso es interruptor. Entonces esa es la clave del asunto. Ahora, hablar con un grupo de personas que estén en una onda similar, pues, es un placer. Con gente que esté en una onda similar. Que sea eso mismo lo que se está comentando. Sí. Y muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Muchas gracias. Mm-hmm.